El país del maquillaje digital choca de frente contra el cemento y el hambre de la calle. El reciente informe a La Nación de Daniel Noboa no fue una rendición de cuentas, sino una estudiada coreografía publicitaria que prefirió los avatares de la inteligencia artificial antes que los rostros de la cruda realidad ecuatoriana. Detrás de los gráficos macroeconómicos y el triunfalismo oficial de un supuesto riesgo país a la baja, el Ejecutivo levantó una muralla de silencios ensordecedores. Nos habló de la microeconomía, de ese bolsillo familiar asfixiado en el que ya no alcanza ni para la canasta básica. Se ignoró la devaluación del día a día del ciudadano que camina con miedo en una patria donde el desempleo golpea a más del 65% de la fuerza laboral. Vamos a ver este interesante reportaje. Y un ambiente sano que definitivamente no están garantizados en el país a más de 41.7% de la población. Entonces estamos hablando de un gobierno que exhibe parcialmente unas cifras, pero oculta otras que desnudan una política social que no ha sido trabajada con la seriedad del caso. En el ámbito, perdón. No, sigue, continúa. En el ámbito laboral, la cuestión no es mejor. 4.5 millones de personas viven en la informalidad, es decir, trabajan en el sector informal, no perciben un salario justo, es decir, no llegan ni siquiera al básico, ni tampoco reciben prestaciones al IES, es decir, estarán desprovistas de una jubilación adecuada, lo cual patea el problema hacia la vejez de estos trabajadores. Y lo que es peor, ¿no? Hablamos de cerca del 65% de la población que tiene un trabajo no adecuado. Es decir, está, el subempleo, el empleo no pleno y el trabajo no remunerado, afectando a más del 65% de la población, con apenas un 35% en empleo, adecuado, ¿no? Esta cifra es la misma prácticamente del último trimestre de 2024 y es prácticamente inexistente la acción gubernamental, pues el INEC en la encuesta del ENEMDU establece que la diferencia no es estadísticamente significativa, es decir, no ha servido de nada la política pública. Ok, es decir, se ha mantenido, no hemos visto progresos en ese sentido, pero bueno, esperemos que el tiempo nos dé, Héctor, para ir desmenuzando algunas cosas que el presidente dio en su informe a la Nación. ¿Qué lectura política deja el uso de videos e inteligencia artificial en lugar de un discurso más profundo? Hay quienes están de acuerdo, hay quienes también dicen que usaron algunos otros recursos que son buenos comunicacionalmente hablando. ¿Qué significa todo esto para ti? A ver, el uso de videos de inteligencia artificial, puede ser bueno en términos didácticos para ejemplificar ciertas acciones. Abusar de ese recurso es lo que está mal en ausencia de resultados concretos y un respaldo popular que viene de caída, ¿no? O sea, hablamos de cerca del 75% de la población que reprueba la gestión del presidente de la República. Muy bien. Ahora sí vamos un poco a lo que estabas analizando anteriormente en el tema económico. ¿Por qué crees que el presidente evitó hablar de alguna manera del desempleo y la crisis económica cotidiana? Porque si bien es cierto, hizo alusión a la macroeconomía, diciendo que los índices son buenos, que hemos bajado el riesgo país, en fin, pero en cambio, en la microeconomía, en el día a día, en ese quehacer de los ecuatorianos ya en la calle, es diferente. A ver, ni siquiera en la macroeconomía estamos bien. O sea, a ver, recordemos que Ecuador decrece en 2024 a más del 2% del Producto Interno Bruto. O sea, fuimos el único país que decreció en 2024, ya cerrado el año con un año de gestión del presidente Daniel Noboa. En el 2025 hay un efecto rebote, es decir, después de decrecer, crecemos a cerca del 3.8%, pero en 2026 la expectativa de crecimiento no supera el 1.5% según las cifras del propio FMI.
Entonces, en la macroeconomía tampoco es que le está yendo bien al presidente de la República y recurre a, digamos, muletillas o cifras digamos, de carácter parcial que nos obligan a ver la foto específicamente en ese punto, ¿no? Si vemos con la media latinoamericana, la media de crecimiento a 2026 de la región está proyectada en 2.4, es decir, estamos prácticamente un punto abajo de la media latinoamericana y eso nos hace pensar en una no recuperación después de la catástrofe energética que tuvimos en el 2024. ¿Qué crees que pasa ahí a propósito, Héctor? Con esta información a ratos cruzada, ¿no? Datos van, datos vienen, falta transparencia. ¿Qué crees tú? A ver, el gobierno nacional ha tenido un problema de comunicación y de transparencia, lo que denominan la accountability en la literatura. ¿Por qué? Porque más o menos el 35% de los contratos públicos o que deberían ser públicos han sido catalogados como secretos o de importancia de seguridad nacional, por lo tanto no divulgables. Elementos como el tratado comercial con Estados Unidos fue tratado como elemento de seguridad nacional y efectivamente hoy se conoce qué es lo que está pasando luego de 2 años de negociación. Elementos como el contrato de Helbert en CNT, en salud o relacionado con la salud debía ser tratado como un elemento cualquiera de contratación pública y ser abierto a la Contraloría Ciudadana. Pero no es el caso en el gobierno de Daniel Noboa. Él a su vez ha mantenido un halo de opacidad alrededor de su gestión para no tener voces disidentes que en el camino obstaculicen la ejecución de este tipo de contratos que claramente benefician a grupos económicos ligados a su círculo íntimo. El presidente en el tema de corrupción hizo alusión a casos anteriores, pero no a los que han estado durante su gobierno. Entonces, hubieron silencio sobre el caso Progen, por ejemplo, o Coca-Cola Sinclair. ¿Tú crees que esto afecta la credibilidad del gobierno? No solamente afecta la credibilidad del gobierno el hecho de que no se procesen a los responsables políticos por el mayor escándalo de corrupción que involucra más de 150 millones de dólares en un desfalco al erario público, sino que lo ocasiona un boquete importante en su capital político y que en lo progresivo representa un pie de barro, al menos en el tema de transparencia y de, como digo, de accountability para los escenarios políticos que vienen, ¿no? Porque si bien estos son los escándalos que más han sido publicitados, no olvidemos que el secretario de Integridad Pública hizo público, valga la redundancia, 650 casos de corrupción que han sido detectados por la propia Secretaría Anticorrupción o digamos de Integridad Pública del Gobierno Nacional. Varios legisladores han hecho pedidos de información. Esperemos que estos también se clarifiquen y se haga pública la lista de las denuncias de corrupción que han sido encausados en algunos elementos ante la justicia ordinaria y en otros hayan sido procesados por la propia Contraloría General del Estado. Ahora, Héctor, el anuncio de megas obras busca gestión real o posicionamiento electoral en Quito y Guayaquil. En Quito se habló de el tema del metro, ¿no? De prolongar efectivamente, pero no dijo a dónde, hacia dónde, ni cuándo, ni cómo, en fin. Y en cambio en Guayaquil el tema de la construcción del quinto puente. A ver, en el caso del quinto puente creo que hay una definición política del círculo más cercano al ministro Luque para poder hacerse con la implementación de esto. Creo que está un poco más avanzado en términos de los estudios. Por el run tal vez incluso de que el ministro Luque podría ser candidato a prefecto. Que no está consolidado, pero aprovechando la coyuntura electoral con una primera piedra a lo mejor o con un anuncio como en el caso del Museo Nacional en Quito, poniendo carteles pero sin obra adentro. Entonces
Brandeas el sitio, pones una gran maquinaria de comunicación, pero en el interior no hay obra en firme, no hay obra civil. En el caso del metro de Quito, no tiene ni siquiera los estudios definitivos de ingenierías completas hasta fin de año. ¿Cómo Entonces, no? He escuchado a propósito del metro de Quito a autoridades municipales decir que están esperando el aval desde hace 2 años. Pero el aval soberano es condición sine qua non para que entidades como la CAF o el BID accionen los mecanismos de financiamiento parciales, porque una obra de esta naturaleza implica que por kilómetro se inviertan más o menos 90 millones de dólares. Entonces, con los 90 millones de dólares entendamos que el primer tramo implica entre 5 y 6 kilómetros entre la parada del Labrador y la parada de la Ofelia. Estaríamos hablando de cerca de 500 millones de dólares más muertos y heridos, que tendrían un financiamiento parcial de la CAF, otro del BID, y necesita aval soberano porque el municipio, como cualquier otro GAF, depende precisamente de ese aval para poder contratar financiamiento externo. En efecto. Héctor, ¿qué mensaje deja el gobierno al no profundizar sobre la crisis de salud pública? Algo habló y dijo de la compra de medicinas a futuro, pero tampoco dio fechas ni nada por el estilo. A ver, el gobierno aprovecha anuncios histriónicos como el que mencionó el presidente Noboa, que es similar al anuncio que hizo la vicepresidenta Pinto meses atrás cuando anunció la creación de un comité. En ese espacio hacían referencia a la creación de una entidad gubernamental, digamos un espacio burocrático para sustituir la burocracia anquilosada del Ministerio de Salud. Ahora recurren a otra figura que es la creación de una empresa pública que se encargue de la compra de los medicamentos, pero por dentro desinstitucionalizan al Ministerio de Salud Pública quitándole el viceministerio de gestión, que era parte de las dos patas que tenía este ministerio, y solo se queda con el de gobernanza. ¿Qué implica esto en términos prácticos? Que el gobierno nacional no soluciona el problema de fondo, sino que se adecúa a un arreglo, digamos, burocrático que solo lo entienden los versados en el asunto y no en soluciones claras, ¿no? El anuncio de la compra de los medicamentos no soluciona tampoco el tema, porque detrás de los medicamentos hay una logística y una cantidad enorme de talento humano que han sido desvinculados del Ministerio de Salud al no prosperar una reforma integral de la salud. ¿Qué es lo que tenemos? Deficiencia en infraestructura, no se ha inaugurado una sola casa de salud en estos 2 años y medio. Deficiencia en talento humano, pues se ha desvinculado a una cantidad importante de especialistas y médicos tanto en el Seguro Social como en la red pública, y deficiencia en términos de equipamientos porque no se ha hecho una compra estructural e inteligente para fortalecer el sistema de salud. Basta ver las colas que hay para acceder al servicio y una vez en tratamiento, los problemas que hay en falta de cobertura y falta de calidad en el manejo de la salud. Hay varios frentes entonces que cubrir en el tema de salud, no solamente es la compra de medicinas. Ahora, ¿cómo interpretar que el presidente destaque cifras macroeconómicas mientras crece el malestar ciudadano? De alguna manera, unos minutos atrás ya hiciste alguna reflexión en ese sentido, Héctor, también. A ver, las cifras macroeconómicas tienen que verse a partir de una columna vertebral, el crecimiento. El crecimiento del PIB delata una insuficiente política productiva que no le da cabida a digamos, a un logro significativo en términos del bienestar de la economía. El segundo indicador macro en ese sentido, que tiene que ver con la primera derivada, digamos, del crecimiento, es el empleo, es que haya empleo y que haya circulante en la economía nacional. Lamentablemente, digamos, el crecimiento económico está sostenido en 2 pilares que son prácticamente involuntarios al gobierno nacional. El primero es las remesas. Estamos hablando de cerca del 6% del Producto Interno Bruto que son inyectados directamente a la vena de las familias ecuatorianas y más de las de menos recursos, que asciende a aproximadamente a 7.900 millones de dólares en el cerrado 2025.
Esta cifra corroborada en el Banco Central tiene una triste connotación, porque el Ecuador apuesta a la ruptura de su tejido social, a la ruptura de los núcleos familiares para poder lograr una exportación de mano de obra que abone en un crecimiento económico. El segundo pilar, lamentablemente, es la economía criminal, que el propio Banco Central ha admitido que cerca del 5% del Producto Interno Bruto se lava en los bancos y en la estructura financiera formal de nuestro país. Entonces, estos dos pilares sostienen una economía que en otras condiciones estaría en una crisis tremenda, de un estancamiento y una recesión tremenda por falta de un impulso de la inversión pública, por falta de atracción de inversión privada extranjera directa y por una crítica posición de nuestro aparato productivo que pírricamente incrementa inversiones en el sector primario, pero que no genera esas capacidades de innovación y emprendimiento para poder detonar cambios significativos en la economía postpetrolera. En conclusión, Ecuador no se sostiene con algoritmos, se sostiene con la verdad. El balance de este informe no deja certezas, sino una profunda y generalizada desconfianza. Cuando un gobierno necesita refugiarse en estados de excepción permanentes y en la narrativa de una guerra infinita para disciplinar el descontento oficial, es porque la política productiva y económica ha fracasado. Las cifras macroeconómicas que Noboa exhibe con orgullo no se deben a su gestión. Están artificialmente sostenidas por las remesas de miles de ecuatorianos que se ven obligados a romper sus núcleos familiares y migrar, o peor aún, por los flujos de una economía criminal que el propio Banco Central ya calcula en un 5% del PIB. Al desnudarse la realidad, queda en evidencia que el país real no vive en el metaverso del oficialismo. El país real vive en la inconformidad, en la inseguridad y en la indignación de saber que lo que se ocultó en el informe es precisamente la incapacidad de gobernar para el pueblo. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.